Bueno, buenos días. Ahora vamos a ver Poder Ejecutivo. Esta clase se complementa con lo que ya tienen subido en el canal, ¿está bien? Y, obviamente, lo central es el material bibliográfico que está subido en el Drive. La idea de esta clase, vamos a enfocar en un aspecto en particular, que son las atribuciones del Poder Ejecutivo Nacional en cuanto a su capacidad de dictar normas, ¿está bien? Y de participar del proceso de dictado de normas. El tema del Poder Ejecutivo es mucho más amplio, por eso el material así lo es también. Simplemente a modo introductorio, todo el mundo se habrá dado cuenta que el sistema político argentino es un sistema presidencialista. Este sistema presidencialista fue tomado del ejemplo norteamericano, ¿está bien? En la Argentina, este sistema presidencialista tiene determinadas características. Ustedes saben, primero, el Poder Ejecutivo es ejercido por una única persona, que es el presidente de la Nación. El presidente de la Nación, según los términos de la propia Constitución, es el jefe supremo de la Nación, o sea, el centro del sistema. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? El centro del sistema constitucional argentino es la figura del presidente. Eso es lo que lo hace un sistema presidencialista. Un sistema alternativo serían los sistemas parlamentarios, donde el centro del sistema político son los parlamentos, como son el caso de las democracias en general europeas, en particular la alemana, la francesa, la española, en donde la inglesa, en donde la soberanía es del Parlamento, particularmente del sistema británico. ¿Cuál es la gran diferencia? La gran diferencia es, en un sistema presidencialista con un sistema parlamentario, una de las grandes diferencias es que de dónde proviene la legitimidad del presidente, o en el caso del sistema parlamentario, del primer ministro. En los sistemas presidenciales, la autoridad y la legitimidad del presidente viene dada directamente por el pueblo, que lo vota y lo unge en presidente o presidenta de la nación. En el sistema presidencialista argentino hasta el año 94 y en el sistema presidencialista norteamericano actual, como habrán visto si siguieron las últimas elecciones de los Estados Unidos, la elección se hacía en la Argentina antes del 94 y se hace en el sistema norteamericano por medios indirectos. Se vota, la población vota por distritos electorales, esos distritos electorales generan, de acuerdo al sistema electoral que tienen, representantes que se llaman electores, que van a lo que se llama consejo electoral y ahí votan la fórmula presidencial. En la Argentina hoy el sistema es de elección directa por distrito único, con lo cual se elige directamente el que saca un voto más que el otro, gana, adaptado con el sistema de balotage propio del sistema francés, importado del sistema francés, que empezó a regir en el año 94. Esto lo voy a dar muy rápido, porque además, en general, es un tema que todos manejan, porque todos han votado, saben cómo funciona el régimen de balotage. Si hay alguna duda con esto, por favor, pregunten. ¿Alguna duda respecto de esto, de cómo se vota el presidente, cómo es el sistema de elección en la Argentina? Es ahora el momento de hacer cualquier tipo de pregunta. Como saben, para ser presidente o presidenta se necesita ser argentino nativo o hijo de argentino nativo, ¿está bien? Ahí se utiliza, la Constitución utiliza una categoría sospechosa, nacionalidad, una categoría sospechosa que está habilitada, es una excepción en general en todos los tratados internacionales de derechos humanos, siempre se da un margen para que los países regulen este tema. Se entiende que estaría justificada la utilización de una categoría sospechosa porque hay un interés estatal superior y urgente en cuanto a garantizar la fidelidad de la máxima autoridad con el país. No siempre sucede así, el hecho de que sea nacional no siempre garantiza que sea leal para los intereses nacionales, por lo menos así parece últimamente. Bien.
El tema del Poder Ejecutivo es un tema fundamental para nosotros, es un tema fundamental para la Cátedra, es un tema que entra, por eso me voy a enfocar en el tema de las atribuciones legislativas o normativas. Hay algunas que son cuasi legislativas o legislativas del presidente, porque en la historia nacional también se ha dado en los Estados Unidos, pero en mucha menor medida. Lo que empezó siendo un régimen presidencialista fue degenerando o evolucionando a un régimen hiperpresidencialista. Así se lo llama el sistema argentino. Esta categoría yo se la escuché por primera vez a Carlos Nino, que planteó de que el sistema argentino no era presidencialista, sino que era hiperpresidencialista por la cantidad de funciones, de atribuciones, de poderes que tiene el presidente de la nación. Funciones que no tiene, por ejemplo, Alberto Fernández a nivel institucional, no tiene muchas más funciones y atribuciones que Trump en los Estados Unidos. ¿Está bien? El poder del presidente de los Estados Unidos, también de que es el presidente de la primera potencia mundial y tiene mucho más poder, obviamente, que el presidente argentino, pero digo, a nivel constitucional, el presidente de los Estados Unidos tiene menos atribuciones que el presidente de la Argentina. Y ahora vamos a ver por qué, y parte de esas superatribuciones que lo caracterizan como o que permiten hablar de un sistema hiperpresidencialista, se dan en las atribuciones normativas del presidente. Pero bueno, ya empezamos, esta idea de un régimen presidencial, de un presidente fuerte, nosotros no es nueva en el curso. ¿Quién lo había planteado en los orígenes de la formación institucional argentina? Esta idea de que necesitamos un ejecutivo fuerte, casi un rey democrático. ¿Alberdi? De Alberdi, muy bien, Manuel. Esta idea ya está en Alberdi, y por eso se traduce en el artículo hoy 99, inciso 1, ex 86, inciso 1, en donde la Constitución habla de que el presidente es el jefe supremo de la nación. Esto de jefe supremo de la nación viene a dar esta noción de autoridad máxima del sistema político argentino, ¿está bien? Es jefe del gobierno y es responsable político de la administración general del país. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el carácter de jefe supremo viene dado por el presidente, es quien tiene el manejo de las relaciones exteriores de la nación, es el representante de todos nosotros ante todo el resto de los países de la humanidad, y si hubiera vida extraterrestre, también sería representante de la Argentina ante las autoridades extraterrestres. Es quien tiene el manejo político de las relaciones exteriores, es la autoridad máxima de las Fuerzas Armadas de la Nación, ¿está bien?, quienes deben fidelidad, y es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, y es quien encabeza el órgano que más atribuciones, no sé si tiene más atribuciones, pero tiene la mayor cantidad de poder posible en cuanto a, esto viene dado también por la concentración de funciones propias de la evolución del capitalismo y también de la evolución del estado de bienestar desde 1900, desde el principio del siglo XX hasta ahora, en cuanto a la cantidad de atribuciones nuevas que el Poder Ejecutivo ha tomado. Y vamos en este punto a ir a las atribuciones normativas. Las atribuciones normativas del presidente se pueden encontrar en distintos artículos de la Constitución. Son muchos los artículos que hablan de la competencia normativa del presidente. Algunas ya las vieron, las debieran haber visto cuando vieron el funcionamiento del Congreso, ¿está bien? ¿Cuáles son? El veto. Perfecto. El veto, importantísimo. El presidente puede vetar una ley, el Congreso puede insistir, pero puede vetarla. ¿Qué más? ¿El decreto es legislativo o administrativo? Todavía no llegamos, estamos hablando del Congreso. La promulgación sería también. La promulgación, veto o promulgación, también tiene iniciativa legislativa, o sea, puede enviar proyectos al Congreso, ¿está bien? Puede convocar al Congreso a sesiones extraordinarias, ¿bien? Con lo cual, tiene, y
¿Qué hace el presidente todos los primeros de marzo de cada año? La apertura de sesiones. Inaugura las sesiones del Congreso, ¿está bien? Con lo cual, para que ustedes tengan una idea de la importancia y el papel que tiene el Poder Ejecutivo respecto al funcionamiento del Poder Legislativo. Esto amplificado además por cómo es el sistema electoral argentino, en donde para ser presidente se requiere una cantidad obviamente importante de votos. Esas elecciones se dan conjuntamente con la elección de legisladores, por lo menos una de ellas, y en general el poder de gobierno, el presidente, suele tener mayoría, por lo menos en alguna de las cámaras del Congreso, por cómo es la mecánica de la mecánica electoral argentina. En este caso, por ejemplo, al día de hoy, el Poder Ejecutivo, el Frente de Todos, tiene mayoría propia en senadores. ¿Qué quiere decir mayoría propia? Quiere decir que puede generar quórum propio, o sea, puede decidir sesionar por sí mismo, y no tiene mayoría en diputados. ¿Puede también designar jueces y embajadores, puede ser? ¿Que sea normativo eso? Por supuesto, eso está en el 99, inciso cuarto, el proceso de nombramiento de jueces, de embajadores, ambos es con intervención del Senado de la Nación, ¿está bien? Pero efectivamente los propone y los nombra. Los jueces tienen un mecanismo que vamos a ver en la clase que viene, los jueces inferiores, de designación a través de un organismo creado en el 94 que se llama Consejo de la Magistratura, y en el caso de jueces de la Corte, los elige el presidente y los pone a consideración del Senado en forma directa sin otra intervención. ¿Qué más? ¿Algo más? Me metí directamente en presidencialismo y no hablé de parlamentarismo. Simplemente no tengo tiempo. Este tema está muy bien tratado en el texto de Nino, ¿está bien? Que es quien más introdujo este tema en la academia y en la política argentina. En el sistema parlamentario, la figura del Ejecutivo está dividida en dos, que es una idea que tomó el Constituyente del 94, hasta ahora no ha funcionado, de hecho está regulado para que funcione como funciona. En los sistemas parlamentarios hay un presidente y un primer ministro. El Poder Ejecutivo está dividido. El presidente de un país parlamentario, por ejemplo, el presidente francés, el presidente alemán, el presidente francés o alemán, es una figura que es el jefe de Estado, pero no tiene funciones de gobierno. De hecho, si yo les pregunto a ustedes quién es el presidente de Alemania, ¿alguien sabe quién es el presidente de Alemania? ¿O presidenta de Alemania? ¿No es Merkel? No. Merkel es la primera ministra de Alemania, ¿está bien? Por ejemplo, en Inglaterra esta figura está dividida o en España, rey y primer ministro, ¿está bien? Puede ser llamado primer ministro o presidente, pero en general es llamado primer ministro. ¿Y por qué es llamado primer ministro? Porque quien tiene las funciones de gobierno en los sistemas parlamentarios es el primer ministro. El presidente en general es una figura protocolar, ¿está bien? Es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, pero no las dirige, y es la figura también que detenta, en general es una figura de consenso que tiene una función sistémica de cierre, de que ante crisis políticas convoca la formación de un nuevo gobierno a las fuerzas que integran el Congreso. Esa función la cumplen los reyes en los sistemas, las democracias monárquicas, las democracias de tipo con realeza, y en los sistemas que no tienen reyes, los presidentes. Todo lo que hace, por ejemplo, Alberto Fernández, en Alemania, en Francia, lo hace el primer ministro. Por eso, de hecho, cuando ven una reunión del G20, de cualquiera de esas reuniones, a Lulola, van a ver que se juntan los primeros ministros con los presidentes de los países que tienen regímenes presidenciales. ¿Y quién elige al primer ministro? ¿Alguien sabe quién elige un primer ministro? El Parlamento. El Parlamento. La legitimidad del primer ministro deviene del Parlamento. Si tienen Netflix pueden ver Borgen,
ahí van a ver cómo funciona un sistema parlamentario, en este caso, por lo menos a nivel televisivo, en este caso el sistema danés, y van a ver que el primer ministro, lo elige el Parlamento, y que el primer ministro en sí es un parlamentario, es un diputado o diputada. ¿Está bien? Y la conformación, la designación del primer ministro es producto de acuerdos parlamentarios en donde se forman gobiernos. Esto lo vimos también en España hace unos meses, que estuvieron mucho tiempo sin poder formar gobiernos. Finalmente se formó un gobierno a través de la alianza del PSOE y de Podemos, un gobierno de centro-izquierda, y así en cada una de las democracias parlamentarias. Esto genera distintas características al sistema presidencialista. La Argentina suele tomar, y de hecho en el 94 ha tomado instituciones de sistemas parlamentarios y presidencialistas, lo cual también da un poco las características propias de la Constitución argentina. En el 94, por ejemplo, se pretendió adaptar o tomar esta característica del sistema parlamentario. Supuestamente el espíritu de la Constitución del 94 fue atenuar el presidencialismo y dar algunos toques, algunas instituciones del sistema parlamentario de la Argentina, y en eso se inserta la figura del jefe de gabinete, que está regulado en la Constitución, el artículo 100, quien es el responsable de llevar adelante la administración del país. Supuestamente sería nuestro primer ministro, pero lo cierto es que no tiene las atribuciones de un primer ministro, ni tiene la forma de designación de un primer ministro, y en nuestro sistema en realidad funciona como un secretario de primer nivel del presidente para llevar adelante las funciones de gobierno, que no son las que propias de un primer ministro de un sistema parlamentario. Lo cual no quita la importancia de la figura del jefe de gabinete, pero ya vemos que el jefe de gabinete lo remueve o lo nombra el presidente, con lo cual no tiene la misma ligazón que tiene un primer ministro con su parlamento. Más allá de que tiene ligazones con el parlamento, al punto de que es el jefe de gabinete el que debe concurrir al Congreso para rendir cuentas respecto de lo que hace el Poder Ejecutivo. Vamos hasta acá. Digo, una pequeña introducción sobre el Poder Ejecutivo, y nos vamos a meter de lleno a las facultades normativas del presidente. Tienen un texto que es bastante corto y bastante claro, de un compañero de la cátedra que se llama Sáenz, sobre este tema, y básicamente el presidente tiene la posibilidad de dictar normas de alcance general de 4 tipos distintos. 4. Todos se llaman decretos, ¿está bien? Pero cada decreto tiene un subnombre o una tipología distinta. El primer tipo los 4 tipos de decretos son decretos autónomos, decretos reglamentarios, decretos de necesidad y urgencia y decretos delegados. Esos son los 4 tipos de decretos que puede emitir el Poder Ejecutivo en la República Argentina. Cada uno de estos tipos de decretos tiene una base constitucional distinta y en principio regularían materias y cuestiones diversas. Para empezar, los primeros son los reglamentos autónomos. Son los reglamentos del inciso 1 del artículo 99. Son los decretos, las normas que establece el Poder Ejecutivo en su carácter de jefe de la administración del Poder Ejecutivo. ¿Está bien? Son normas que regulan el funcionamiento interno del Poder Ejecutivo Nacional. Por eso se denominan autónomos. Cada uno de los poderes del Estado, tanto el Congreso de la Nación como el Poder Judicial, como el Ministerio Público Fiscal, que es el 4º poder del Estado después del 94, dictan sus normativas internas y pueden dictar este tipo de normativa. En el Congreso tienen el nombre de resoluciones o reglamentos. En el Poder Judicial tienen el nombre de acordadas o también de reglamentos o normas de superintendencia. Igual en el Ministerio Público.
fiscal o de la defensa. Ustedes saben que el Ministerio Público se divide en Ministerio Público Fiscal y de la defensa. ¿Alguien tiene un ejemplo de un reglamento autónomo? ¿El nombramiento de un ministro es un tipo de reglamento autónomo? No. Pero podría ser, sí, está bien. Podría ser el nombramiento de personal más que de ministro. Está bien, pero puede ser, está bien. ¿Qué más? Un decreto autónomo es la creación de un organismo, está bien, del Poder Ejecutivo, es el establecimiento de los horarios de atención, está bien, en qué edificios va a funcionar cada dependencia, la designación de personal de parte del Poder Ejecutivo, la regulación de cuál va a ser el procedimiento administrativo, está bien, el dictado de todas las normas de cómo se van a regir la administración pública. Esos son los decretos autónomos. Solo le interesan al Poder Ejecutivo, obviamente tienen implicancia social, o sea, cuál es el horario, quiénes son los funcionarios, qué atribuciones tienen, cómo es el procedimiento, pero son normas que rigen en el ámbito del propio Poder Ejecutivo. ¿Alguna duda hasta acá? Serían los decretos puros, si quieren, los que no habría ninguna duda de que una autoridad puede darse, ¿está bien? Cómo funciona el propio organismo. ¿Ninguna duda? Miren que empiezan a aparecer dudas, porque después es muy difícil delimitar cuándo uno está en presencia de un tipo de decreto y cuándo uno está en presencia de otro decreto. ¿Qué decían por Luis? Si pueden, amén de usar el chat, desmutéense y hagan las preguntas, ningún problema. ¿Cuál era la pregunta de los reglamentos de las cámaras, Luis? Sí, era un reglamento autónomo, pero ahí me contestó un compañero. Sí, los reglamentos de las cámaras haciendo la analogía, serían reglamentos autónomos de las cámaras. Se dictan a ellas mismas su norma de funcionamiento. ¿Está bien? El segundo tipo de decretos son los decretos reglamentarios, que están en el artículo 99, inciso 2. ¿Alguien lo puede leer? ¿Y en la Constitución hay a mano? Dice, expide las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes de la nación, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias. Muchas gracias, Lola. Bien, son los decretos que reglamentan leyes de la nación. Y acá empiezan las dificultades de delimitar cuándo se está. La gran problemática que vamos a empezar acá es empezar a delimitar los reglamentos, los decretos reglamentarios de los decretos delegados. ¿Está bien? A su vez, tengan en cuenta de que esta categorización entre decretos delegados y decretos autónomos, y entre cada tipo de decreto, es una delimitación que tiene, primero, base constitucional, pero que no es que un decreto es solamente un decreto autónomo o solamente es un decreto reglamentario. En general, los decretos pueden tener normativas de distintos tipos. Un mismo decreto puede ser un decreto autónomo respecto de un tema o de un articulado y ser un decreto reglamentario respecto de otro. Piénsese, por ejemplo, una ley que crea un organismo dependiente del Poder Ejecutivo. Entonces, habrá partes del decreto que establezca, por ejemplo, cómo va a funcionar ese organismo, que será un decreto reglamentario, pero habrá partes que sean un decreto autónomo respecto de cómo va a funcionar ese organismo, de quién va a depender ese organismo, ¿está bien? O qué horario va a tener ese organismo. Entonces, esto tengan en cuenta de que nunca tenemos, o es muy difícil tener un decreto puro, o aún dentro de un DNU, podemos tener normativas que son propias de un decreto autónomo y normativas que son propias de un DNU, ¿está bien? Pero
Hoy me importa que entiendan la clasificación y que entiendan las implicancias de cada cosa. Entonces, volvamos a los decretos reglamentarios del 99, inciso 2. En principio, para hacerla fácil, serían los decretos que llenan o que hacen posible, ¿está bien?, la eficacia y la implementación de una ley. Por ejemplo, si una ley crea un organismo, un decreto reglamentario podría ser aquel que le fija lugar, ¿está bien?, que fija en el marco de qué autoridad va a funcionar ese organismo, ¿está bien?, cuáles van a ser los procedimientos para dictar, para hacer posible esa implementación. Un decreto reglamentario sería, autónomo, sería la fijación de un presupuesto, o después el llenado de algunas atribuciones. Y acá, los decretos reglamentarios, por eso el artículo 99, inciso 2, refiere en esta última parte a no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias, se dan efectivamente una práctica en donde el Poder Ejecutivo llena o suma requisitos o saca requisitos que están establecidos en la ley bajo pretexto de reglamentarla. ¿Está bien? Un decreto reglamentario sano, por ejemplo, podría ser definir lo que se va a entender por determinado término, que quizás no estuviera claro, ¿está bien? O determinar la forma de implementación de una normativa que no fija cómo se va a implementar, ¿está bien? Si la normativa, la expansión o la determinación del contenido de un decreto reglamentario viene dado también por la ley que está reglamentando. Mientras la ley más reglamente, o sea, menos deje en manos del Ejecutivo para llenar la letra chica, sería, bueno, menos va a poder hacer el Ejecutivo a través del decreto reglamentario. Si la ley es demasiado vaga o demasiado amplia y deja sin determinar aspectos de su implementación, le va a dar más lugar al Poder Ejecutivo a dictar un decreto que tenga cada vez menos pinta de decreto y tenga más pinta de ley. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Por favor, esto es importante, por eso, si tienen dudas, esto es un tema hiper discutido en el ámbito forense, en el ámbito académico, cuáles son los límites, hasta dónde sí, hasta dónde no, un decreto reglamentario. Yo no entiendo cuáles son los límites. Bien. Bueno, no están claros los límites, justamente. ¿Qué parte no entendés de los límites? ¿Hasta cuánto puede cambiar un decreto reglamentario? Bien. Eso es. En principio, Manuel, el decreto reglamentario no puede modificar una ley. ¿Está bien? Lo que tiene que hacer es eso, implementarlo, llenar alguna laguna que sea necesario llenar para justamente darle eficacia, y lo que no puede hacer un decreto reglamentario, o un decreto, es modificar los términos sustanciales de una ley. Por ejemplo, en el texto de Sáenz tienen algunos ejemplos, el decreto reglamentario, por ejemplo, que reglamenta la ley de ciudadanía, establece requisitos que no están en la ley, por ejemplo, tener un empleo, ¿está bien? Ese requisito no está en la ley, entonces es susceptible de ser cuestionada la constitucionalidad de esa disposición de reglamento, porque lo que está haciendo es incorporando materias, requisitos que son de resorte legislativo, ¿está bien? El decreto reglamentario no es para sumarle o restarle condiciones a la ley, sino para determinar cómo se va a implementar esa ley. Un ejemplo más cercano en el tiempo lo tenemos con la ley de blanqueo de capitales, que se sancionó en el 2016. ¿Se acuerdan que se sancionó una ley para que las personas que tenían su dinero en negro la puedan blanquear, evitando todo tipo de penalidades, etcétera, pagando un impuesto determinado? Bueno, en la ley se había determinado que no podían ser
sujetos del blanqueo los familiares de los funcionarios públicos. El presidente en ese momento, el ingeniero Macri, dictó un decreto reglamentario modificando la ley y permitiendo que blanqueen los familiares de los funcionarios públicos. Bueno, ese decreto supuestamente reglamentario en realidad está ingresando en materia legislativa, ¿está bien? De hecho lo contraría expresamente, porque la ley decía que no se podía y el decreto reglamentario establece que se puede, ¿está bien? Con lo cual ahí tenés un conflicto de jerarquía normativa y de competencia, de atribuciones de quién puede determinar eso, que de hecho está en la justicia en un amparo que inició Felipe Solá, que todavía no tiene resolución. Pero los límites del poder de reglamentación son difusos, al punto de que la Constitución habla de que no puedan alterar su espíritu o su esencia, ¿está bien? Alberdi tenía claro, esto lo vimos cuando vimos debido proceso sustantivo, ¿se acuerdan? De que no se pudieran reglamentar los derechos de la Constitución, y en este caso es una directiva hacia el Poder Ejecutivo y también una norma hacia el Poder Judicial respecto de de cuáles son los límites de esta reglamentación. No hay límites claros, al punto de que se confunden los reglamentos de los decretos reglamentarios con los decretos delegados, imagínense. ¿Por qué? Porque básicamente tanto el decreto reglamentario como el decreto delegado ingresan en materia propia legislativa, ¿está bien? Son materias que podría el legislador en el Congreso haber determinado por sí, pero no lo hizo, o el Poder Ejecutivo entiende que es necesario hacer alguna aclaración o alguna precisión respecto de la ley, ¿está bien? ¿Alguna duda hasta acá? Me encanta que haya dudas porque es súper difuso el tema, ¿está bien? Requiere mucho estudio. Sí, ¿quién es? Yo, Camila. Con respecto de los decretos reglamentarios, algo que tengo más presente quizás es el decreto que sacó, creo que fue el Poder Ejecutivo, obviamente, que reglamentaba, digamos, el protocolo de aborto no punible. ¿Eso sería reglamentario? Depende qué se entienda. Porque si se entiende, en principio regular el aborto es un tema de competencia legislativa, ¿está bien? Algunos poderes ejecutivos pretendieron implementar un protocolo, reglamentar el protocolo en base a un fallo de la Corte Suprema que se llama FAL, ¿está bien? Y es una excelente pregunta, Camila. El tema es reglamentario de qué, porque no hay ley sobre eso. Tendría que ser, y supuestamente, un decreto reglamentario del Código Penal, del artículo 86 del Código Penal. Pero el Poder Ejecutivo tiene atribuciones, claro, fue una resolución del Ministerio de Salud, pero eso es Poder Ejecutivo Nacional. Entonces, el punto para entender cuándo hay un reglamento, cuándo hay un decreto reglamentario o no, es ver qué está reglamentando, porque para reglamentar algo debe haber una ley que reglamentar, ¿está bien? Si no hay una ley para reglamentar, estamos en presencia o de un decreto autónomo o de un decreto de necesidad y urgencia con otro nombre, ¿está bien? El decreto de necesidad y urgencia, que ahora lo vamos a ver, ya te doy la palabra a Patricio, es un decreto que en realidad tiene el nombre de decreto porque lo dicta el presidente, pero tiene el contenido de una ley. ¿Está bien? Es una ley emitida por el presidente, lo cual está prohibido por la Constitución, salvo excepciones que ahora lo vamos a ver. Sí, Patricio. No, a ver, dos cosas. Una es que tiene sentido que pueda ser un decreto en el sentido de, bueno, ¿cómo se va a aplicar las causales del 86 en los hospitales públicos nacionales? O sea, tiene algún tipo de sentido. También es verdad que tienen, y de hecho, por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires hace poco votó una ley de protocolo, porque justamente tiene una trascendencia y es casi legislativo lo que se hace, por tanto también en algunas jurisdicciones toma forma de ley.
los protocolos. O sea, también se ha dado tanto en forma de ley como de resolución administrativa. Pero bueno, digamos, está ahí en disputa qué carácter tiene, me parece. Sí, digamos que parecería que tiene... Acá hay que también tratar de ser lo más objetivo posible, ¿está bien? Y no juzgar la naturaleza jurídica de la norma por la simpatía que uno le tenga, ¿está bien? Entonces, la realidad es que el Código Penal no determina la interrupción legal del embarazo, ¿está bien? El Código Penal regula penas y dice cuándo va a ser punible una conducta y cuándo no. Con lo cual, establecer que el protocolo reglamenta el Código Penal, bueno, hagámonos cargo de lo que implica eso, ¿está bien? Después no nos quejemos cuando haya decretos reglamentarios que no nos gusten y en realidad sean decretos con contenido legislativo. Entonces, en mi rol de docente de Derecho Constitucional, a mí me cuesta mucho encontrarle el contenido reglamentario a un protocolo de ese tipo respecto al Código Penal, ¿está bien? Después es la forma en que le ha encontrado la autoridad pública para evadir el proceso legislativo ante el fallo FAL, que también es un fallo con características propias que lo hacen muy discutible, ¿está bien?, en cuanto a su fuerza obligatoria respecto de las provincias, ¿está bien? Muchas provincias establecen o sostienen con muy buenos fundamentos, diría con fundamentos ganadores, que el fallo FAL no tiene ninguna fuerza obligatoria para ninguna provincia, porque para empezar no fue parte ninguna, ¿está bien? Con lo cual, así que son los vericuetos que se le ha dado para reconocer derechos que se entienden contenidos en la Constitución, pero también hay que ser consciente de que la Constitución no es clara respecto de que exista ese derecho. Por lo menos es objeto de una controversia fundada muy importante en el campo del derecho constitucional, no solo argentino, latinoamericano y mundial. ¿Está bien? O sea, no es que hay algún... ¿Decide, Federico? No, es que no quería interrumpirlo, pero buscando este ejemplo, hace una semanita hubo bastante publicidad respecto a un decreto reglamentario que cambió la reglamentación anterior, que había sido de 2017, de la ley de uso medicinal del cannabis. Y ahí se ven estos dos componentes que mencionabas vos, de cómo es un decreto reglamentario, porque claramente reglamenta la ley, pero al mismo tiempo tiene decisiones que corresponden a lo que mencionamos al principio de los decretos autónomos, porque crea, por ejemplo, registros o organismo público para poder hacer operativo el articulado de la ley. Bien. Bueno, muy buena pregunta, Camila. Y ahí se ven las dificultades para también delimitar cuándo se está en presencia de uno o de otro. Yo les aconsejo, ahora te doy la palabra a Lola, que para empezar, para ver si hay un decreto reglamentario, vean, bueno, cuál es la ley que se está reglamentando, ¿está bien? Si no hay una ley clara que se está reglamentando, bueno, en principio sospechen, es un criterio como para que se prenda una luz roja de gran sospecha de que no es un decreto reglamentario. Sí, Lola. No, lo mío es una duda. Estos decretos se utilizan, bueno, para leyes vigentes, por ejemplo, para reglamentar algo, pero puede ser también que, por ejemplo, al momento de la promulgación de una ley, si el Poder Ejecutivo quiere reglamentar algo, ¿tiene que hacerlo a través de un decreto reglamentario o no hace falta en el momento de la promulgación, si quiere modificar algo o llenar alguna laguna, como dijiste? En la práctica, el decreto de promulgación, solo sale el decreto de promulgación. Entiendo que no hay ninguna prohibición para que en un decreto de promulgación se saque una reglamentación, pero no suele ser la práctica, ¿está bien? Porque además no se genera, no hay el tiempo suficiente para hacer una reglamentación, requiere estudio la reglamentación, y la promulgación hay que hacerla en 10 días. No conozco ejemplos de promulgaciones que hayan salido con la reglamentación, pero no está prohibido eso, ¿está bien? Tampoco está previsto. Pero aparte, ¿no sería medio raro como que si el Poder Ejecutivo tiene también esa atribución de poder
modificar el proyecto de ley también en caso de que sea necesario? ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí, desde ya, si el presidente puede promulgar parcialmente la ley, obviamente tiene atribuciones para reglamentarla en el acto de la promulgación. Eso decís vos, Violeta, el que puede lo más, puede lo menos. Sí, por eso digo que no está prohibido, pero no es la práctica. ¿Está bien? No conozco casos que se haya reglamentado. No sé vos, Patricio, si conocés alguno. Profe, y en Sí. el caso de veto parcial, que se hablaba en el texto del Congreso, se hablaba muy bien de esto, de la discusión que había. No termino de entender cuál era el problema central que hablaban con el caso del estándar que aplicó la Corte con Julianita, creo que era el caso. No termino de entender qué es lo que se le pedía, se le pedía al Ejecutivo que publique en cierta parte lo que se vetó, pero no terminaba de entender bien cuál era la discusión. La discusión con la promulgación parcial, que no es lo mismo que el veto parcial, ¿está bien? Cuando hay un veto parcial, existe la posibilidad de que haya una promulgación parcial, pero no implica que haya una promulgación parcial, ¿está bien? Esto es una cosa que tiene que tener clarísimo. El tema de la promulgación parcial es... La promulgación parcial implica, si quieren, hacerle trampa al Poder Legislativo, implica la asunción de competencias legislativas, ¿está bien? Es una de las muestras más grandes de que el sistema es hiperpresidencialista. ¿Por qué? Porque el presidente con su sola voluntad puede modificar los términos del proyecto de ley que viene sancionado por el Congreso. Y ahí están los estándares que preveía los fallos de la Corte ante el 94 y que el constituyente constitucionalizó en el 94 respecto de que tengan autonomía normativa y de que respeten el espíritu de la norma. No sé si a eso te estás refiriendo o te estás refiriendo a otro aspecto, Martina. Si no te entendí bien, por favor explícate bien y nos metemos, pues es un tema importante. No terminaba de entender cuál era la discusión de por qué se le exigía al Ejecutivo, en el caso de Julianita, que publique lo que en parte vetó. O sea, esa discusión no terminaba de entender por qué se le exigía eso al Ejecutivo. En general sale publicada la norma vetada, ¿está bien? Para que se conozca, porque además ese veto parcial, esa promulgación parcial del nuevo texto sin esos artículos debe volver al Congreso a través del proceso determinado por el 99, inciso 3 de los decretos de necesidad y urgencia. Entonces, es puesto en consideración del Congreso esa publicación de esa ley sin determinadas características que tenía el proyecto que vino. Entonces, para que el legislador pueda hacer ese control, de manera más sencilla, es que debe ser publicado todo y a su vez con la leyenda de ha sido vetado, no es parte del proyecto, ¿se entiende? Si ustedes ven en general, creo que en Infolec no sale así, pero cuando ven un proyecto del CEDOM, que es el sistema de ciudad para ver normativa vigente, van a ver que las leyes salen completas y sale una leyenda que dice artículo vetado por el Poder Ejecutivo. O te aparece en negrita la parte vetada por el Poder Ejecutivo. ¿Está bien? Ya les digo, es una atribución muy fuerte del Poder Ejecutivo, mucho más fuerte que el veto parcial. Porque el veto parcial lo que genera es que toda la ley vuelva. No se promulga nada, con lo cual eso es una atribución fuerte del presidente, el veto, pero no es propositiva, es negativa. No acepto esta ley, ¿está bien? En cambio, cuando sanciono una ley distinta en base al texto que me vino, estoy ejerciendo claramente funciones legislativas activas, ¿está bien? Yo no entendí Sí, muy bien la diferencia entre promulgación parcial y veto parcial. Porque cuando vos estás vetando parcialmente, ¿no estás promulgando parcialmente también la otra parte que no vetaste? Bien, Magalí, bien. No, justamente, cuando vos vetás parcialmente una ley, vuelve toda la ley al Congreso y no se promulga nada. ¿Está bien? Vos decís, no, el artículo 5, el artículo 7, el artículo 9, vetado.
El veto parcial hace que todo el proyecto vuelva y tiene el procedimiento de un proyecto de ley vetado. Entonces las cámaras vuelve a la Cámara de Origen, tiene que insistir, si consigue los 2/3 de los votos de ambas cámaras, el Congreso insiste con el proyecto y se promulga automáticamente el proyecto original, sin el veto parcial, ¿se entiende? Pero el veto parcial no lleva a la promulgación parcial. La promulgación parcial es un acto posterior, distinto, ¿está bien?, del presidente, que obviamente tiene como antecedente necesario el veto parcial. O sea, si va a haber una promulgación parcial, es porque hubo un veto parcial. Pero no siempre que hay un veto parcial, hay una promulgación parcial. No sé si soy claro en este punto. O sea, es una condición necesaria, el veto parcial para la promulgación parcial, pero no suficiente, porque requiere un extra, que el presidente diga, bueno, a pesar de que veto estos artículos, el proyecto conserva su autonomía normativa, o sea, tiene sentido y se respeta el espíritu de la norma y yo lo promulgo como ley. Claro, yo había leído en algún lugar, no me acuerdo en qué texto, que si las partes no vetadas, o sea, lo que quedaba sin vetar, tenía sentido sin esta parte vetada, como que empezaba a funcionar. Pero eso No. es solo con la promulgación parcial, no con el veto parcial. Exactamente. Listo, gracias. Bien. Bueno, si les parece, hacemos un break de 5 y volvemos 12 y 10. ¿Les parece? Vale.